Un hombre visita a su esposa en la cárcel después de meses de silencio, convencido de que aún conserva el control de todo. Sin embargo, una simple conversación trastoca su mundo, lo que ella revela es capaz de cambiar el destino de ambos. ¿Qué fue lo que escuchó que lo dejó paralizado? El sonido metálico de las rejas al cerrarse seguía resonando en la mente de Julián Ortega, incluso cuando ya no estaban allí. Habían pasado 12 meses desde que las puertas del penal se cerraron tras Claudia Méndez, aislándola del exterior, de la vida que alguna vez compartieron, de todo lo que había sido. Pero no eran solo las paredes grises y los barrotes lo que lo mantenían atrapado a él, había algo más profundo, un tormento que lo perseguía cada noche, la traición. Julián, sentado en la sala de espera del pabellón de visitas, repasaba recuerdos con la mirada perdida en el suelo desgastado. Sabía que ese día sería distinto, algo en el aire se lo decía. O quizá era la carta que había recibido días atrás, escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien, la de Claudia, su esposa, la mujer que lo había humillado públicamente y desaparecido de su vida sin mirar atrás. Ella pedía verlo después de un año de silencio absoluto, de audiencias donde lo dejó solo, de noches en las que su único consuelo fue la soledad. ¿Por qué ahora? Esa pregunta le quemaba el pecho, aunque al mismo tiempo temía conocer la respuesta. El eco de los pasos acercándose rompió el silencio del pasillo. Cada golpe contra el suelo anunciaba la llegada de algo inevitable, como si cada sonido resonara en el interior de Julián. Respiró hondo, intentando calmar su mente, aunque el temblor en sus manos lo delataba. No sabía qué esperar de ese encuentro. Claudia nunca actuaba sin motivos. Siempre había un propósito detrás de cada gesto, detrás de cada palabra que pronunciaba. Desde el principio había sido calculadora, y esa frialdad fue la que poco a poco erosionó la relación que alguna vez compartieron. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba ella. Claudia no había cambiado físicamente, su porte seguía siendo el mismo, altivo, elegante, con ese aire de superioridad que siempre la caracterizó. Vestía un traje impecable, como si el tiempo no hubiera pasado para ella, como si los problemas que él enfrentaba fueran insignificantes. Julián la observó desde su asiento, sintiendo una mezcla de emociones que lo confundían. Una parte de él la odiaba profundamente, pero también existía una chispa de lo que alguna vez fue amor, aunque ahora ese amor estaba manchado por el dolor y la humillación. Claudia cruzó el umbral y se quedó de pie mirándolo sin moverse. Sus ojos claros lo escudriñaban como si intentara descifrar qué quedaba del hombre que una vez fue su esposo. Julián desvió la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Había algo en ella que le recordaba lo que había perdido, lo que ya no podía recuperar. Julián, dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz baja pero firme. Él no respondió de inmediato, sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. ¿Qué podía decirle después de todo? No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. Claudia no había estado presente en su peor momento, cuando todo se derrumbaba. No apareció en los juicios, no intentó defenderlo, y mucho menos estuvo allí cuando lo señalaron como culpable de sus engaños. ¿Por qué has venido?, preguntó finalmente Julián, con la voz quebrada pero decidido a no mostrarle su vulnerabilidad. Claudia dio un paso hacia adelante, aunque mantuvo la distancia. Su rostro era inexpresivo, pero había algo en sus ojos, una chispa que Julián no podía identificar del todo. Lo miraba como si esperara algo, como si buscara una señal de debilidad. Quería verte, respondió ella con esa calma que tanto lo irritaba. Claudia siempre había tenido la capacidad de mantener la compostura incluso en los momentos más tensos. Julián soltó una risa amarga. ¿Verlo después de tanto tiempo? ¿Después de todo lo que había sucedido? Esa era su excusa. No podía creerlo. ¿Verme?, repitió con incredulidad y resentimiento. ¿Por qué ahora, Claudia? Han pasado 12 meses. 12 meses sin una palabra tuya, sin una visita. Sin un maldito gesto. Y ahora apareces como si nada hubiera pasado, como si...
Se interrumpió a sí mismo, consciente de que estaba dejando que las emociones lo dominaran. Claudia no dijo nada, simplemente lo miraba, como si sus palabras no tuvieran el peso suficiente para afectarla. Esa frialdad, ese desprecio silencioso, era lo que más le dolía. Julián había esperado, quizás ingenuamente, que hubiera algo más detrás de su visita. Pero ahora se daba cuenta de que Claudia no había cambiado, seguía siendo la misma mujer distante y calculadora que lo había dejado de amar mucho antes de que la prisión los separara físicamente. Tienes razón, dijo Claudia finalmente. Han pasado 12 meses, y quería saber si habías cambiado de opinión. Esa frase cayó como una piedra en el estómago de Julián. Sabía exactamente a qué se refería. Durante los juicios, Claudia había insistido en que Julián debía tomar una decisión, una que le costaría su dignidad, pero que quizá lo liberaría. Sin embargo, Julián no estaba dispuesto a ceder, no después de todo lo que había sacrificado. No voy a cambiar mi versión, respondió Julián, esta vez con una firmeza que no había mostrado antes. No voy a decir lo que quieres escuchar. El rostro de Claudia se endureció por un instante, pero pronto recuperó su calma habitual. Ese era el juego al que estaban jugando, uno donde ella intentaba doblegarlo, pero Julián ya no era el mismo hombre que había conocido. Durante esos 12 meses había aprendido a vivir con su dolor, a encontrar una fuerza interna que nunca supo que tenía. Aunque seguía atrapado dentro de esos muros, su espíritu era más libre que nunca. ¿Sabes lo que eso significa?, dijo Claudia en un tono que casi sonaba a amenaza. Julián asintió lentamente. Lo sabía. Sabía que esa decisión lo condenaba a permanecer en la prisión, pero también sabía que ceder ante Claudia lo condenaría a una vida de sumisión y mentira. Y esa no era una vida que estaba dispuesto a vivir. El silencio entre ellos se prolongó. Claudia lo observó unos segundos más, como si evaluara sus opciones, y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Salió de la celda, dejándolo solo una vez más. Pero esta vez la soledad no lo aplastaba. Esta vez Julián se sintió más fuerte, había enfrentado a la mujer que tanto daño le había hecho y había salido victorioso en su propia forma. No era una victoria fácil ni inmediata, pero era un paso hacia su liberación. El eco de los pasos de Claudia aún resonaba en los pasillos cuando la puerta de la celda se cerró, dejándolo nuevamente solo. La frialdad del penal, el aire denso y la oscuridad creciente de la tarde le recordaban que su vida había cambiado irrevocablemente. Lo que más lo perturbaba no era la presencia de Claudia, sino su ausencia prolongada y su repentina reaparición, como un fantasma del pasado que no podía exorcizar. Julián, aún sentado en su cama metálica, miraba la puerta por donde ella había salido. No podía evitar sentir una mezcla de emociones enredadas, ira, tristeza y una pizca de alivio. Había algo liberador en su partida, en saber que por fin había tomado una decisión inquebrantable. Claudia, por su parte, no parecía dispuesta a cambiar. Seguía siendo la misma mujer fría y calculadora que lo había dejado enfrentar la tormenta solo. Pero había algo que Julián no podía entender del todo. ¿Por qué había venido? ¿Por qué, después de todo ese tiempo, había decidido aparecer justo cuando él comenzaba a aceptar su destino? Había algo en sus ojos, en su postura, que le indicaba que no había sido una simple visita. Claudia quería algo de él, y eso lo inquietaba. Mientras las horas pasaban, el ambiente en la prisión comenzaba a transformarse. El ruido de los otros internos, el sonido de las puertas cerrándose, todo parecía más lejano. Julián se recostó en su cama y cerró los ojos, pero no para dormir. Sabía que esa noche no encontraría descanso. Las imágenes de Claudia, las palabras que le había dicho, seguían dando vueltas en su mente como una nube oscura que no lo dejaba en paz. Recordó el momento en que su vida cambió, aquel día en el tribunal, cuando fue sentenciado. Aún podía ver la sala de juicios. El rostro inexpresivo del juez, el murmullo de las personas que asistieron a escuchar su destino. Pero lo que más dolía no era la sentencia en sí.
Lo que lo había roto fue la ausencia de Claudia. Ella no estuvo allí, no lo apoyó, no alzó la voz en su defensa. En cambio, se apartó como si ya no tuviera nada que ver con él. La realidad de su matrimonio siempre había sido más oscura de lo que Julián había querido aceptar. Claudia era una mujer ambiciosa, alguien que no toleraba la debilidad en los demás. Desde el principio había sido claro que su relación era más una transacción que una historia de amor. Julián la conoció cuando ella ya tenía una carrera ascendente en el mundo de la abogacía, cuando su vida parecía encaminada hacia el éxito. Él, en cambio, venía de un trasfondo más sencillo, con sueños humildes que nunca pensó que serían amenazados por la mujer que amaba. Pero el encanto inicial de Claudia pronto comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, Julián se dio cuenta de que su esposa no estaba interesada en compartir su vida con él. Lo veía como un accesorio, alguien que debía cumplir un rol sin cuestionar. Su frialdad, que antes le había parecido elegancia y control, ahora lo sofocaba. Y sin embargo, Julián había intentado una y otra vez salvar lo que quedaba de su relación. Aquella noche en la celda fría recordó los pequeños momentos en los que Claudia había mostrado su verdadero rostro, los comentarios despectivos, las miradas de desprecio, las veces en que lo había dejado solo para atender asuntos más importantes, como solía decir. Y aunque esos recuerdos lo llenaban de dolor, también le daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Pero había algo más que lo inquietaba, algo. Julián no podía dejar de lado la razón por la que Claudia había venido a verlo. ¿Qué quería de él? Sabía que ella no había aparecido simplemente por nostalgia o preocupación. Claudia siempre tenía un motivo, siempre había algo que buscaba conseguir. Se levantó lentamente de la cama y se acercó a la pequeña ventana de la celda. El cielo comenzaba a oscurecer y las primeras luces del penal se encendían, iluminando el exterior con una claridad fría y distante. Desde allí podía ver el mundo exterior, pero no podía alcanzarlo, estaba atrapado en una jaula tanto física como emocionalmente. Mientras observaba las luces titilar en la distancia, comenzó a repasar las palabras de Claudia, quería saber si habías cambiado de opinión. ¿De qué opinión hablaba? Julián lo sabía, pero se negaba a aceptarlo. Durante los juicios había habido rumores y especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su encarcelamiento. Sin embargo, él conocía la verdad y sabía que Claudia también la conocía. Ella había sido la responsable, en gran parte, de lo que había sucedido. Su ambición desmedida, su sed de poder y control, lo habían arrastrado a una situación que jamás imaginó vivir. Lo habían acusado de un crimen que no cometió. Y aunque había pruebas en su contra, Julián sabía que todo había sido manipulado por personas cercanas a Claudia. Ella, por supuesto, fingió no saber nada, mantuvo las apariencias, pero Julián no era ingenuo, sabía que su esposa había tenido un papel crucial en todo lo ocurrido. Y ahora, después de 12 meses, volvía no para pedir perdón, no para ofrecer ayuda, sino para ver si él estaba dispuesto a sacrificar aún más. No, susurró Julián para sí mismo, con una determinación renovada. Sabía que Claudia quería que aceptara la culpa por algo que no había hecho, que lo liberara de cualquier sospecha, que se convirtiera en el chivo expiatorio de su ambición. Pero Julián no iba a ceder, no después de todo lo que había pasado, no después de haber sido abandonado por ella en el momento en que más la necesitaba. Mientras la noche caía por completo, Julián volvió a la cama. Sabía que Claudia no se quedaría quieta, que intentaría presionarlo de otras maneras, tal vez con amenazas o promesas vacías. Pero también sabía que, a pesar de todo el dolor que había experimentado, era más fuerte de lo que ella creía. Aunque las paredes de la prisión lo mantenían físicamente encerrado, su espíritu era más libre que nunca. Los días que siguieron a la visita de Claudia se sintieron más largos y pesados para Julián. En la prisión, la monotonía solía ser un refugio, una forma de perderse en la rutina y alejarse del dolor. Pero esta vez su mente no podía escapar de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Claudia nunca hacía nada sin un propósito oculto,
y si había venido a verlo después de tanto tiempo, era porque estaba tramando algo. Mientras caminaba lentamente por el patio del penal, Julián podía sentir las miradas de los guardias y de los otros internos sobre él. No importaba cuánto tiempo pasara allí, siempre sería el hombre que cayó en desgracia. Una vez había sido visto como el esposo de una mujer exitosa, alguien con una vida prometedora. Ahora era solo uno más en la fila de hombres olvidados. Pero lo que los demás no sabían era que Julián estaba lejos de ser el mismo hombre que entró en esa prisión hacía un año. Durante su tiempo allí había aprendido a sobrellevar el dolor, a vivir con la traición de Claudia y, más importante aún, había aprendido a depender de sí mismo. Si antes había sido vulnerable a las manipulaciones de su esposa, ahora veía con claridad quién era realmente Claudia y qué representaba en su vida. Ya no la veía con los ojos del amor o la admiración que alguna vez sintió. Ahora la veía como la mujer calculadora que era, alguien que había construido su éxito a base de mentiras, manipulaciones y traiciones. El aire frío del patio golpeaba su rostro, pero Julián apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez las palabras de Claudia. Quería saber si habías cambiado de opinión. Lo que ella buscaba no era una simple conversación. Quería que Julián se rindiera, que aceptara la culpa por algo que no había hecho. Y lo más doloroso era que sabía que, si cedía, Claudia sería la primera en beneficiarse, quedaría libre de toda sospecha, su reputación intacta, mientras él cargaría con el peso de una condena injusta. A lo lejos, un guardia lo observaba con detenimiento, como si esperara que cometiera algún error, algo que justificara una reprimenda. Pero Julián no le prestaba atención. Había aprendido a ignorar esas miradas, a concentrarse en lo que realmente importaba, encontrar una forma de salir de ese infierno sin perder su dignidad. Y sabía que eso solo sería posible si mantenía su integridad intacta. De vuelta en su celda, Julián se sentó en la cama y comenzó a escribir en su diario. Era una de las pocas cosas que le permitían mantener la cordura en medio del caos. Escribir le daba la oportunidad de expresar lo que no podía. Escribir en su diario le permitía a Julián decir lo que no podía pronunciar en voz alta, procesar sus pensamientos y, sobre todo, recordar quién había sido antes de que todo se desmoronara. Hoy recordé lo que Claudia me dijo durante nuestra última conversación. Me pidió que cambiara de opinión. Pero no entiende que no soy el mismo hombre que ella dejó atrás. Antes, tal vez habría considerado su propuesta, habría hecho lo que fuera para salvar nuestro matrimonio, para demostrarle que aún podía ser el esposo que ella quería. Pero ahora sé que mi valor no depende de lo que Claudia piense de mí. Sé quién soy y no voy a ceder a sus manipulaciones. Julián cerró el diario y se recostó en la cama. A pesar de todo, se sentía más tranquilo que antes. Sabía que la batalla con Claudia no había terminado, pero esta vez estaba listo para enfrentarse a ella. Ya no tenía el control sobre su vida. Unos días después, una nueva carta llegó a sus manos. El sobre era sencillo, sin marcas distintivas, pero Julián reconoció la letra inmediatamente, era de Claudia. Lo último que quería era leer lo que ella tenía que decir, pero algo dentro de él lo empujaba a abrir la carta. Sabía que, de alguna manera, sus palabras podrían darle pistas sobre lo que estaba planeando. Con manos temblorosas rompió el sello y comenzó a leer. Julián, sé que nuestra última conversación no fue fácil para ninguno de los dos, pero quiero que sepas que aún tengo la esperanza de que cambies de opinión. No puedo seguir adelante con mi vida sabiendo que estás en prisión por algo que podrías evitar. Tienes el poder de liberarte de esta situación y todo lo que tienes que hacer es aceptar la responsabilidad por lo que sucedió. Sabes que nunca quise que llegaras a este punto. Todo lo que hice fue para protegernos, para asegurarnos de que nuestras vidas no se destruyeran por un error. Pero ahora el tiempo se agota. Si no actúas pronto, podríamos perderlo todo. No solo tú, sino también yo. Haz lo correcto, Julián. Libéranos de este tormento. Julián apretó los dientes al leer las últimas palabras,
libéranos de este tormento. Como si ella hubiera estado sufriendo de la misma manera que él, como si su encarcelamiento fuera una carga que Claudia también cargaba sobre sus hombros. Pero lo que más le dolía era la clara manipulación en cada frase. Claudia no estaba preocupada por su bienestar, todo lo que le importaba era su propia libertad, su propio nombre. Sabía que si él aceptaba la culpa, ella quedaría limpia ante la sociedad. Maldita, susurró Julián entre dientes, sintiendo cómo la ira crecía dentro de él. Pero al mismo tiempo esa ira lo fortalecía, le recordaba por qué estaba luchando. No iba a ceder, no iba a dejar que Claudia lo utilizara una vez más para salvar su reputación. Había soportado demasiadas humillaciones, demasiados momentos de dolor, pero ahora tenía algo que ella no podía quitarle, su dignidad. A medida que los días pasaban, Julián comenzó a notar un cambio en el ambiente de la prisión. Había rumores entre los internos sobre nuevas medidas de seguridad, sobre la posibilidad de traslados. No era raro que los rumores corrieran rápido en ese lugar, pero esta vez algo parecía distinto. Julián no podía evitar sentir que Claudia tenía algo que ver con todo eso. Una mañana, mientras tomaba su desayuno en la pequeña sala común, escuchó a dos guardias hablando en voz baja. Mencionaron algo sobre una investigación en curso, relacionada con los casos de varios internos. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era una coincidencia, Claudia debía estar moviendo sus influencias desde el exterior, tratando de acelerar las cosas para presionarlo aún más. Pero Julián no tenía miedo. Había llegado demasiado lejos como para dejarse intimidar por las maniobras de Claudia. Si había algo que ella no entendía era que la prisión lo había hecho más fuerte, no más débil. Había aprendido a sobrevivir, a luchar con todo en su contra, y ahora más que nunca estaba decidido a mantener su verdad. Esa noche, mientras las luces del penal se apagaban y el silencio caía sobre el lugar, Julián miró por la pequeña ventana de su celda. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez había notado desde que estaba allí. «No me vas a vencer, Claudia», susurró para sí mismo con una determinación inquebrantable. En ese momento, Julián supo que su lucha estaba lejos de terminar. Pero también supo que no estaba solo. Tenía algo mucho más poderoso que la influencia de Claudia, tenía la verdad de su lado. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud que Julián no podía sacudirse. Habían pasado semanas desde la última carta de Claudia y, aunque su determinación seguía firme, una sombra de duda comenzaba a acecharlo en los momentos de silencio. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claudia? Esa idea. Julián sabía que Claudia estaba manipulando todo desde afuera, moviendo hilos invisibles que afectaban su vida incluso dentro de aquellas paredes. Esa certeza lo mantenía alerta. Esa mañana, mientras tomaba el café insípido que servían en la prisión, notó algo inusual en el comportamiento de los guardias. No era solo el ambiente tenso al que ya estaba acostumbrado, esta vez había algo más. Los susurros entre ellos y las miradas furtivas hacia su celda lo hacían sentir observado más de lo normal. Se levantó de su lugar y caminó hacia el patio. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, pero lo que más lo inquietaba era el eco de unos pasos detrás de él. No se volvió para mirar, sabía que era cuestión de tiempo antes de que las cosas se desmoronaran nuevamente. Julián había pasado meses acostumbrándose a las rutinas del penal, a la monotonía que, de alguna manera, le daba paz. Pero esa tranquilidad estaba siendo sacudida por la amenaza de Claudia. Sabía que ella no se detendría hasta conseguir lo que quería. Y ahora más que nunca sentía que se acercaba el momento en el que tendría que enfrentarse a ella de nuevo. Mientras caminaba de regreso a su celda, un guardia lo llamó por su apellido con una expresión seria y un tono áspero. Tenía una visita inesperada. Julián sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía perfectamente quién era. Claudia volvía a entrar en su vida una vez más, y debía estar preparado para lo que fuera a suceder. Se dirigió a la sala de visitas, donde las luces frías y el ambiente sombrío lo envolvieron de inmediato.
Al entrar, allí estaba ella, sentada con una calma inquietante. Claudia lo observaba desde el otro lado de la mesa y, por un breve momento, sus ojos se encontraron. Julián pudo ver el brillo calculador en su mirada, la falta de cualquier rastro de remordimiento. Sabía que no había venido a ofrecerle consuelo, no era ese tipo de mujer. Julián, dijo Claudia con esa voz que siempre había tenido el poder de hacerlo dudar de todo. No esperaba tener que volver a insistir, pero ya ves, aquí estamos. Él se sentó frente a ella, con la postura tensa y las manos apretadas sobre la mesa de metal. Sabía que esa conversación iba a ser decisiva, que Claudia no había venido por curiosidad, tenía un propósito claro y no se detendría hasta lograrlo. ¿Qué es lo que quieres, Claudia?, preguntó Julián con frialdad, tratando de mantener la compostura. Ella sonrió ligeramente, un gesto que no llegaba a sus ojos. Su expresión era controlada como siempre, pero Julián podía sentir la presión detrás de esa fachada tranquila. Estaba jugando un juego peligroso, y él lo sabía mejor que nadie. Te lo he dicho antes, respondió ella con una calma ensayada. Quiero que cambies tu declaración. Es lo único que te mantiene aquí, Julián. Sabes que si lo haces podrías salir mucho antes de lo que piensas. Julián sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor. Era la misma propuesta que Claudia le había hecho meses atrás, la misma trampa disfrazada de ayuda. No era la primera vez que intentaba manipularlo, pero esta vez él no estaba dispuesto a ceder. No voy a hacerlo, respondió con voz firme, aunque sentía que su cuerpo temblaba ligeramente. No voy a mentir para salvarte a ti. Claudia lo observó en silencio durante unos segundos, como si evaluara cada palabra, cada gesto. Finalmente soltó un suspiro y se recostó en su silla, cruzando los brazos. Sabes que esto no se trata solo de mí, Julián. También te afecta a ti. Si sigues aferrándote a esa versión, lo único que vas a conseguir es hundirte más. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar el resto de tu vida aquí por algo que podrías evitar? Julián la miró directamente a los ojos, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su interior. Quería gritarle, quería que entendiera el daño que le había causado. Pero sabía que no serviría de nada. Claudia no era capaz de ver más allá de su propio ego, de su necesidad de control. Prefiero pasar el resto de mi vida aquí, respondió con un tono cortante, que vivir sabiendo que te ayudé a seguir destruyendo vidas. Ella apretó la mandíbula, su expresión se tensó por un breve momento, pero pronto recuperó la compostura. No estaba acostumbrada a que la desafiara de esa manera, y Julián lo sabía. Durante años había permitido que lo controlara, que lo manipulara para que hiciera lo que ella quería. Pero ya no. Él había cambiado, y Claudia estaba empezando a darse cuenta de eso. Julián, dijo en un tono más suave, casi suplicante, sabes que no quiero hacerte daño. Solo estoy tratando de ayudarte. Él soltó una risa amarga, incapaz de contenerse. Ayudar era una palabra vacía en la boca de Claudia, una mentira más entre tantas que había dicho a lo largo de su vida. ¿Ayudarme?, repitió con sarcasmo. ¿Eso es lo que crees que has hecho todo este tiempo? Me abandonaste cuando más te necesitaba, Claudia. Me dejaste aquí solo, mientras tú seguías con tu vida. Y ahora vienes a decirme que lo haces para ayudarme. Claudia lo observó en silencio, sus ojos claros fijos en los de él. Había algo en la expresión de Claudia que Julián no lograba descifrar del todo, una mezcla de frustración y miedo. Pero no era miedo por ella, sino miedo por lo que podría perder si Julián no hacía lo que le pedía. No te equivoques, Julián, dijo finalmente. Esto no es solo por ti. Si no haces lo que te pido, ambos perderemos. Julián la miró, sintiendo cómo su determinación se fortalecía con cada palabra que ella pronunciaba. No había vuelta atrás. Sabía que Claudia no lo dejaría en paz hasta que cediera, pero también sabía que no podía seguir permitiendo que ella tuviera poder sobre su vida. Entonces que sea así,
respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Y tú? Claudia no respondió de inmediato. Por primera vez en toda la conversación parecía que no tenía una respuesta lista. Su expresión se endureció, pero había una sombra de duda en sus ojos. Julián lo veía con claridad, ella no estaba tan segura como antes, sabía que estaba perdiendo el control. Finalmente Claudia se levantó de la silla sin apartar la mirada de él. Su postura seguía siendo la de una mujer acostumbrada a ganar, pero algo había cambiado, algo que Julián no había visto antes, su fragilidad. Te arrepentirás de esto, Julián, dijo con la voz cargada de advertencia. Él no respondió. La vio alejarse, su figura desapareciendo por la puerta de la sala de visitas. El silencio que quedó tras su partida fue abrumador, pero Julián no se sintió solo. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara enfrentarse a un futuro incierto. Mientras los guardias lo escoltaban de regreso a su celda, Julián no podía evitar sentir una extraña sensación de libertad. Las palabras de Claudia ya no tenían el mismo efecto sobre él. Su control sobre su vida se estaba desmoronando y, por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que tenía el poder de decidir su propio destino. No sabía lo que vendría después, pero una cosa era segura, no iba a dejar que Claudia ni nadie más lo volviera a controlar. Había encontrado su voz y estaba listo para usarla. Los días siguientes a la visita de Claudia fueron un remolino de emociones para Julián. A pesar de la fuerza que había mostrado frente a ella, las palabras que le dejó seguían rondando su mente, te arrepentirás. Era una advertencia cargada de veneno, una amenaza cierta que no podía ignorar. Aunque había logrado mantener su dignidad en el encuentro, sabía que Claudia no se detendría allí. Siempre había sido una mujer de control y ahora que estaba perdiéndolo, haría lo que fuera para recuperarlo. Esa mañana, mientras los rayos débiles del sol se filtraban por la ventana de la celda, Julián se despertó con un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había enfrentado, algo en su interior le decía que la tormenta aún no había terminado. Se vistió en silencio, preparándose para otro día de lucha interna. Sabía que las batallas más duras eran aquellas que se libraban dentro de uno mismo, y en esos momentos de soledad los fantasmas del pasado parecían más presentes que nunca. Mientras caminaba hacia el comedor del penal, Julián no pudo evitar notar la mirada de uno de los guardias, un hombre al que había visto muchas veces pero con quien nunca había cruzado palabra. Algo en su expresión parecía diferente esa mañana, como si supiera algo que él no. Julián apartó la mirada y continuó caminando, pero la sensación de ser observado lo acompañó todo el trayecto. Durante el almuerzo, Julián se sentó solo, como siempre. A lo lejos, los demás internos charlaban entre ellos, algunos lanzándole miradas furtivas, otros completamente desinteresados en su presencia. Había aprendido a vivir con ese tipo de aislamiento, en la cárcel, todos cargaban con su propia historia, y nadie estaba realmente interesado en los problemas de los demás. Mientras jugueteaba con la comida en su bandeja, escuchó que alguien se acercaba. Levantó la vista y vio al guardia que había notado más temprano. Se paró frente a él con una expresión neutral, pero sus ojos revelaban algo más. «Tienes otra visita», dijo con voz grave y seria. Julián sintió como su estómago se tensaba. No esperaba a nadie más. Claudia ya había dejado claras sus intenciones y no tenía familiares que se preocuparan lo suficiente como para visitarlo. «¿Quién es?», preguntó, tratando de mantener la calma. El guardia no respondió de inmediato. Hizo un gesto para que lo siguiera. Julián, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, se levantó de la mesa y lo siguió. Mientras caminaban por los pasillos del penal, su mente trabajaba frenéticamente, tratando de imaginar quién podría haber venido a verlo. Cada paso lo acercaba a una nueva incógnita, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando llegaron a la sala de visitas, Julián se detuvo en seco. Allí, del otro lado de la mesa, estaba una mujer que no había visto en mucho tiempo.
Una figura que pertenecía a los días más oscuros de su vida, alguien que había desaparecido sin dejar rastro después de la caída de su matrimonio. Lucía, susurró Julián, sintiendo que la sangre se le helaba. Era la hermana menor de Claudia. Claudia siempre había sido un espíritu rebelde, alguien que nunca se conformaba con las reglas de su familia. Durante su matrimonio, Julián había intentado acercarse a Lucía, la hermana menor de Claudia, pero ella siempre lo había mantenido a distancia, atrapada en su propio mundo de lujos y excesos. Y ahora, después de años sin verla, allí estaba sentada frente a él, con una expresión seria en el rostro. Julián se acercó lentamente a la mesa y se sentó sin apartar la vista de Lucía. La joven no había cambiado mucho desde la última vez que la vio, sus facciones seguían siendo delicadas, pero había algo nuevo en ella, una sombra de preocupación que oscurecía su semblante. Julián, dijo Lucía con una voz más suave de lo que él recordaba. Tenemos que hablar. Él no sabía qué esperar. Nunca habían sido cercanos y no podía imaginar que la había traído a la prisión después de tanto tiempo. Pero algo en el tono de Lucía lo hizo sentir que debía escucharla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Julián, incapaz de ocultar la desconfianza en su voz. Lucía suspiró, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado pesado para cargarlo sola. Claudia no sabe que estoy aquí, dijo entrelazando los dedos sobre la mesa. Y tampoco quiero que lo sepa. Julián frunció el ceño. La mención de Claudia hizo que la tensión en el aire aumentara. ¿Qué es lo que quieres, Lucía?, insistió, incapaz de soportar más el misterio. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Sé lo que Claudia te ha hecho, comenzó, y las palabras cayeron como una bomba en la mente de Julián. Sé que está tratando de que tomes la culpa de algo que no hiciste, y quiero ayudarte. Julián sintió que el aire se volvía más espeso a su alrededor. No esperaba escuchar eso de Lucía, especialmente después de años de silencio. ¿Por qué ahora?, preguntó con la guardia en alto. ¿Por qué debería confiar en ti? Nunca estuviste de mi lado. Siempre estuviste del lado de Claudia y de tu familia. Lucía sintió lentamente, aceptando las palabras de Julián como si fueran un recordatorio doloroso. Tienes razón, admitió. No hice nada cuando debía hacerlo. Me mantuve al margen mientras Claudia te destruía. Pero las cosas han cambiado, Julián. Yo también me he dado cuenta de quién es en realidad. Él la observó, tratando de leer más allá de sus palabras. Había sinceridad en su tono, pero aún no estaba listo para bajar la guardia. ¿Qué es lo que quieres?, volvió a preguntar con un tono más serio. Lucía exhaló lentamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Claudia no va a detenerse, Julián. Va a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse de que tú pagues por lo que ella hizo. Pero hay algo que no sabe, algo que podría cambiarlo todo. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de Lucía. ¿De qué estás hablando? Lucía miró alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Se acercó aún más y, en un susurro, dijo: Claudia no es tan intocable como cree. Hay pruebas de lo que hizo, pruebas que podrían sacarla de tu vida para siempre. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que ella lo descubra. Julián sintió que el peso de las palabras de Lucía caía sobre él como una carga inesperada. ¿Pruebas? ¿Después de todo ese tiempo existía algo que pudiera liberarlo de la sombra de Claudia? La esperanza y la cautela se entrelazaban en su mente. ¿Por qué me ayudas ahora?, preguntó aún desconfiado. Lucía lo miró directamente a los ojos con una seriedad que Julián no había visto antes. Porque Claudia me ha destruido a mí también, confesó con una amargura que le pesaba en la voz. Durante años la seguí, la apoyé, pero he visto el daño que ha hecho, no solo a ti, sino a todos los que la rodean. Y no puedo seguir siendo parte de eso. Julián se quedó en silencio, procesando las palabras de Lucía.
Había algo en su tono, en su postura, que lo hacía creer que estaba diciendo la verdad. Pero aún así, todo parecía demasiado complicado, demasiado arriesgado. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó finalmente. Lucía lo miró con determinación. Confía en mí. Si trabajamos juntos, podemos sacar a Claudia de nuestras vidas para siempre. Esa noche, de vuelta en su celda, Julián se encontraba en un torbellino de pensamientos. No pudo dormir. Las palabras de Lucía retumbaban en su cabeza, mezclándose con sus propios pensamientos confusos. ¿Pruebas? Era difícil de creer que después de todo este tiempo pudiera haber algo que demostrara la verdad. Pero también era difícil confiar en Lucía. Durante años había sido parte de la misma familia que lo había destruido, y ahora aparecía con una promesa de salvación. ¿Qué había cambiado? El amanecer trajo consigo más dudas. Julián, sentado en el borde de su cama, repasaba la conversación de la tarde anterior una y otra vez. ¿Podría confiar en Lucía? La posibilidad de finalmente liberarse de Claudia lo tentaba, pero la desconfianza hacia esa familia seguía siendo fuerte. Su instinto le. Julián sabía que todo tenía un precio, y cuando se trataba de Claudia, ese precio siempre era alto. La llegada del guardia interrumpió sus pensamientos. Esta vez no había visitas, pero una carta llegó a sus manos, y su corazón dio un vuelco al ver el sobre con su nombre escrito con esa caligrafía familiar. Era de Claudia. A pesar de todo, sabía que ella seguiría moviendo sus piezas, controlando el tablero a su manera. Con manos temblorosas abrió la carta, esperando lo peor. Julián, espero que estés bien. Lamento la frialdad de nuestra última conversación. He estado pensando en todo lo que hablamos y quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero como sabes, a veces la vida nos empuja a tomar decisiones difíciles. Sé que no confías en mí, pero sigo creyendo que podemos arreglar esto. Solo necesito que reconsideres mi propuesta. No se trata solo de mí, sino también de ti. Sé que no es fácil, pero esto es lo único que puede sacarte de esa prisión. Julián, aún tienes una salida. No desperdicies esta oportunidad. Julián dejó caer la carta sobre la cama, sintiendo una mezcla de asco y rabia. La arrogancia de Claudia parecía no tener límites. Seguía presentándose como la víctima, como si sus acciones fueran una simple consecuencia del destino y no las de una manipuladora fría y calculadora. Despreciable, susurró entre dientes, cerrando los ojos y tratando de calmar la furia que ardía dentro de él. Pero mientras la ira lo consumía, algo más se filtraba en su conciencia, el miedo. Claudia no se rendiría tan fácilmente. Y si había aprendido algo durante su matrimonio, era que cuando ella sentía que perdía el control, se volvía aún más peligrosa. Unos días después, mientras Julián estaba en su celda, fue llamado nuevamente por los guardias. Esta vez no era Lucía quien venía a verlo, ni tampoco había una nueva carta. Era un abogado. Al verlo, Julián supo de inmediato que había sido enviado por Claudia. El hombre, de traje impecable y expresión profesional, se sentó frente a él en la sala de visitas. Julián se acomodó en la silla, preparándose mentalmente para lo que fuera a decirle. Ya no era el hombre frágil de antes, ahora estaba listo para enfrentar lo que viniera. Señor, mi nombre es Javier Fernández. Soy abogado y represento a Claudia en esta situación, dijo el hombre con un tono medido y neutral. Julián asintió sin decir una palabra. Sabía que Claudia no enviaba a nadie sin una intención clara. Mi clienta está dispuesta a ofrecer un acuerdo, continuó Javier, sacando unos documentos de su portafolio. Si acepta asumir la responsabilidad completa de los cargos, Claudia se compromete a pagar una compensación significativa por el tiempo que ha pasado aquí. Además, se garantizaría una reducción de su sentencia. Julián lo miró fijamente sin decir nada al principio. El descaro de la oferta casi lo hacía reír.
Claudia realmente creía que todo en la vida podía resolverse con dinero y promesas vacías. Pero esta vez Julián no iba a ceder. ¿Y qué pasa si no acepto?, preguntó con una calma que sorprendió al abogado. Javier hizo una pausa, como si la pregunta lo hubiera descolocado. Aclaró la garganta antes de responder. Bueno, en ese caso me temo que las cosas podrían complicarse. Claudia está dispuesta a seguir adelante con una demanda que podría prolongar aún más su estadía aquí. Si decide no cooperar, su situación legal podría empeorar considerablemente. Julián entrecerró los ojos. Ahí estaba la verdadera Claudia, hablando a través de su abogado, una amenaza velada disfrazada de una oferta generosa. Había pasado por eso antes y sabía que si aceptaba, solo estaría cediendo a otra de sus manipulaciones. Dígale a Claudia que no voy a aceptar su trato, respondió firme, y que no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Javier lo miró sorprendido por la firmeza en su voz. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. Guardó los documentos y se levantó. Como desee, señor. Pero le advierto que esta puede ser su última oportunidad. Julián lo observó marcharse sin dejar que la amenaza lo intimidara. Sabía que Claudia no descansaría hasta arruinar su vida, pero también sabía que no estaba solo en esta lucha. Había encontrado una nueva fuente de fortaleza en su interior y no iba a permitir que ella lo quebrara de nuevo. Esa noche, mientras intentaba descansar en su celda, Julián sintió una presencia familiar en la oscuridad, el miedo. A pesar de su determinación, había algo que no podía ignorar. Claudia estaba jugando sucio y tenía los recursos para hacerle la vida aún más difícil. Pero al mismo tiempo, sabía que su exesposa estaba perdiendo terreno. Cada vez que intentaba manipularlo, su control sobre él se debilitaba. Julián se sentó en la cama, mirando las sombras que se proyectaban en la pared. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Lucía. Si realmente había pruebas, si existía algo que pudiera liberarlo de esta pesadilla, entonces debía actuar. No podía seguir esperando. Claudia no era el tipo de mujer que se detendría por compasión o culpa. Julián lo sabía. Que solo el miedo a perder haría retroceder a Claudia. A la mañana siguiente, Julián se levantó con una decisión clara en su mente, ya no podía quedarse sentado esperando a que las cosas se resolvieran solas. Necesitaba tomar el control de su destino. Esa misma tarde pidió hablar con Lucía, quería saber más, necesitaba entender hasta qué punto podía confiar en ella y en esas supuestas pruebas. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que cualquier movimiento en falso podría destruir todo lo que había construido hasta ahora. Cuando finalmente lo llevaron a la sala de visitas, Lucía ya estaba allí, sentada nerviosamente, jugando con las manos sobre la mesa. Julián se acercó y se sentó frente a ella, con la determinación reflejada en su rostro. Necesito pruebas de lo que me dijiste, dijo Julián sin preámbulos. Si vas a ayudarme, necesito saber que puedo confiar en ti. Lucía lo miró fijamente y por un momento pareció dudar, pero luego asintió lentamente. Lo sé, Julián, respondió con un tono serio. No espero que confíes en mí sin más, pero lo que te dije es cierto. Tengo algo que puede cambiarlo todo. Solo necesito que confíes en mí por última vez. Julián la observó en silencio, sopesando sus palabras. Estaba arriesgando mucho, pero no tenía otra opción. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Lucía esbozó una sonrisa pequeña pero sincera. Vamos a derribar a Claudia juntos. Julián sabía que las cosas iban a cambiar después de esa conversación con Lucía. Sentía en el aire la tensión creciente, como si todo estuviera a punto de desmoronarse o de alcanzar un nuevo equilibrio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Sabía que al aceptar la ayuda de Lucía estaba entrando en un juego peligroso, pero también sabía que no podía continuar solo. El control de Claudia sobre su vida tenía que terminar, y si las pruebas de Lucía eran reales, podría tener una oportunidad. Una semana después de esa conversación, Lucía lo visitó de nuevo.
Esta vez llegó con una expresión decidida y sin la sombra de dudas que había mostrado antes. Traía una pequeña carpeta en las manos, y Julián supo de inmediato que aquello era lo que cambiaría todo. Aquí tienes, dijo Lucía mientras deslizaba la carpeta sobre la mesa. Julián la miró con una mezcla de incredulidad y cautela. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que lo tenía delante, una parte de él temía lo que podría encontrar allí. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó con la voz tensa. Lucía tomó aire antes de responder. Son los documentos financieros de Claudia. No solo eso, hay correos electrónicos, mensajes de texto y contratos que firmó a espaldas de todo el mundo. Este es su talón de Aquiles. Todo lo que hizo para ocultar su dinero, para desviar fondos y para manipular a otras personas está aquí. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Claudia siempre había sido meticulosa con sus finanzas, cuidando cada detalle para que nadie pudiera rastrear sus movimientos. Saber que Lucía había conseguido esos documentos era casi irreal, pero algo dentro de él le advertía que debía tener cuidado. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó sin apartar la mirada de la carpeta. Lucía apretó los labios, dudando un segundo antes de responder. No fue fácil. Claudia siempre fue muy cuidadosa, pero cometió un error, confió en la persona equivocada. Durante años tuvo un contador personal que se encargaba de todo, alguien en quien confiaba ciegamente. Pero esa persona al final se dio cuenta de que Claudia estaba jugando sucio incluso con él y decidió tomar medidas. Julián levantó una ceja, aún sin tocar la carpeta. ¿Y por qué me traes esto ahora?, preguntó, aún lleno de desconfianza. Podrías habértelo guardado o incluso usarlo para tus propios fines. Lucía lo miró con franqueza. Lo pensé, admitió. Durante un tiempo quise destruirlo yo misma. Pero entonces me di cuenta de que esto no solo te afecta a ti. Claudia ha hecho daño a muchas personas, y continuar ocultando esto solo le daría más poder. No quiero ser parte de eso. Julián, si te ayudo a exponerla, al menos podré vivir con la conciencia tranquila. Julián observó el rostro de Lucía con atención. Había sinceridad en sus ojos, pero también un rastro de culpabilidad, como si estuviera intentando expiar sus propios pecados al ayudarlo. Aunque la desconfianza seguía presente, Julián sabía que necesitaba tomar este riesgo. Ya no podía retroceder. Finalmente tomó la carpeta entre sus manos, sintiendo el peso de lo que significaba. Cada página dentro de ese archivo podría ser su salida, pero también representaba un peligro mayor. Si Claudia llegaba a descubrir que Lucía había traicionado su confianza, las represalias podrían ser devastadoras. ¿Cómo lo uso?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro. Lucía, viendo que Julián aceptaba su propuesta, se inclinó hacia adelante con la mirada fija en él. Vamos a filtrar esta información a la prensa, dijo Lucía. Pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Debemos planearlo bien. Yo me encargaré de contactar a las personas adecuadas, aquellas que estén dispuestas a sacar todo saliera a la luz sin poner en riesgo nuestras identidades. Si lo hacíamos correctamente, Claudia no sabría de dónde vino el golpe hasta que fuera demasiado tarde. Julián asintió, tratando de calmar el torbellino de emociones que sentía. La idea de exponerla públicamente era tentadora, pero también aterradora. Sabía lo que ella era capaz de hacer cuando se sentía acorralada. ¿Y qué pasa si descubre que fuiste tú?, preguntó Julián, su tono lleno de preocupación. Lucía lo miró con una sonrisa amarga. Claudia me ha hecho tanto daño que ya no me preocupa lo que pueda hacer después de esto. Prefiero enfrentar su ira sabiendo que hice lo correcto, que seguir siendo cómplice de sus crímenes. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Julián, desde la prisión, tenía pocas formas de actuar directamente, pero confiaba en que Lucía cumpliría lo prometido. Mientras tanto, la ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Sabía que una vez que las pruebas se hicieran públicas, todo cambiaría.
Cada noche se acostaba pensando en cómo reaccionaría Claudia cuando el mundo supiera la verdad. La conocía bien y sabía que su orgullo sería su mayor debilidad. Claudia se presentaba al mundo como una mujer intachable, una abogada exitosa que nunca había cometido un error. Ver cómo esa fachada se derrumbaba sería su único consuelo en medio de tanta oscuridad. Finalmente, una mañana todo comenzó. Julián despertó temprano, como de costumbre, y sintió que algo era diferente en el ambiente de la prisión. Mientras tomaba su desayuno, escuchó murmullos a su alrededor. Los otros internos susurraban entre sí, algunos lanzándole miradas curiosas. Julián intentó ignorarlos, pero algo en su actitud le resultaba inquietante. Horas después, uno de los guardias se acercó a su celda con una expresión grave. Julián, dijo sin entrar del todo. Necesitas ver esto. Le entregó una hoja de periódico que llevaba en la mano. Julián sintió que su corazón latía con fuerza mientras la tomaba. Las palabras impresas en la portada hicieron que su estómago se revolviera: abogada acusada de malversación de fondos y fraudes millonarios. Escándalo financiero destapa red de corrupción. Claudia estaba en la portada. Su imagen de profesional impecable destruida en una sola noche. Habían salido a la luz todos los detalles de sus manejos sucios, cuentas ocultas, desvíos de dinero, contratos fraudulentos. Todo estaba ahí para que el mundo lo viera. Julián sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que este era el principio del fin para Claudia, pero también sabía que ahora ella sería más peligrosa que nunca. Esa misma tarde, Lucía lo visitó de nuevo. Esta vez su rostro reflejaba tanto satisfacción como tensión. Ya está hecho, dijo con una sonrisa tensa. Claudia está arruinada. Todo lo que hizo salió a la luz y no hay vuelta atrás. Julián la miró, sintiendo una oleada de alivio pero también de miedo. Sabía que Claudia no se quedaría de brazos cruzados. ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando pensar en los próximos pasos. Lucía suspiró, sentándose frente a él. Ahora tenemos que prepararnos. Claudia va a intentar vengarse, de eso no tengo dudas. Pero al menos ahora el mundo sabe quién es en realidad. Ya no puede ocultar lo que hizo. Juliana sintió, sintiendo que una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. La verdad finalmente estaba ahí afuera. Había arriesgado mucho para llegar a este punto, pero ahora podía ver una luz al final del túnel. Sin embargo, también sabía que el enfrentamiento final estaba por llegar y no podía bajar la guardia. La caída de Claudia era inminente, pero su furia también lo era. Julián sabía que el precio de su libertad sería alto, y estaba dispuesto a pagarlo. La publicación del escándalo financiero de Claudia había sacudido al mundo jurídico y empresarial. Los titulares, los noticieros y las redes sociales estaban inundados con detalles sobre los crímenes que había intentado ocultar durante años. Julián, desde su celda, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y miedo. Finalmente, la mujer que lo había manipulado y destruido estaba siendo expuesta. Pero al mismo tiempo sabía que la tormenta aún no había pasado. Claudia no era el tipo de persona que aceptaba la derrota fácilmente. El golpe había sido duro, sí, pero Julián sabía que su exesposa estaba tramando algo, esperando el momento perfecto para contraatacar. Ella no se detendría hasta intentar destruir todo lo que él había logrado. Una mañana, apenas unos días después de que el escándalo estallara, Julián fue llamado nuevamente a la sala de visitas. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos del penal. Sabía que este encuentro no sería como los anteriores. Algo había cambiado, y la ansiedad lo envolvía como una sombra. Al entrar en la sala, la vio. Claudia estaba sentada, su semblante frío y calculador, pero algo en su postura delataba la furia contenida en su interior. Parecía más desaliñada que de costumbre. Su traje, siempre perfectamente ajustado, ahora parecía demasiado apretado, como si el estrés de la caída hubiera comenzado a consumirla.
Los últimos días parecían estar desgastando a Claudia desde dentro. Julián se sentó frente a ella, manteniendo la mirada firme. No mostraría miedo, no ahora. ¿Viniste a amenazarme de nuevo?, preguntó Julián, su voz más firme de lo que esperaba. Claudia lo miró con una sonrisa tensa, pero sus ojos no podían ocultar el rencor que sentía. «Viniste a verme, Julián. Deberías agradecerme por eso», respondió ella, con un tono seco pero cargado de una furia controlada. «Después de todo, la verdad siempre sale a la luz. ¿No es eso lo que querías?». Julián no respondió de inmediato. Sabía que Claudia estaba jugando su papel como siempre. Pero esta vez él no era el mismo hombre indefenso de antes. «La verdad ya está ahí, Claudia», dijo con palabras afiladas. «Y no puedes cambiar lo que hiciste». Claudia soltó una carcajada fría, inclinándose hacia adelante. Su rostro estaba apenas a unos centímetros del de Julián, y él pudo sentir la ira que irradiaba de ella. «¿De verdad crees que has ganado?», susurró con una voz llena de veneno. «Esto apenas comienza. Si piensas que una pequeña exposición pública va a detenerme, es que no me conoces lo suficiente». Julián mantuvo la calma, aunque por dentro podía sentir el terror latente. Sabía que Claudia aún tenía cartas bajo la manga, siempre las tenía. Pero él también había cambiado. Ahora estaba dispuesto a enfrentarse a ella, incluso si significaba arriesgarlo todo. «Tú me destruiste una vez, Claudia», respondió con calma. «Pero no lo harás de nuevo. Esta vez soy yo quien tiene el control». Los ojos de Claudia se oscurecieron y Julián pudo ver cómo su mandíbula se tensaba. Estaba perdiendo el control y lo sabía. «Eso es lo que te gusta pensar, ¿verdad?», dijo ella, con palabras cargadas de desprecio. «Pero déjame decirte algo, Julián, las cosas no son tan simples. Puedes intentar destruirme públicamente, pero no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer». Julián no respondió, pero su silencio fue suficiente para enfurecer aún más a Claudia. «Tienes una idea muy equivocada de lo que está en juego aquí», continuó, con un tono más amenazante. «No se trata solo de dinero, Julián. Esto es personal. Y cuando termine contigo, desearás no haber comenzado esta guerra». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián, pero no dejó que Claudia viera su miedo. Sabía que esa era su mayor arma, su capacidad para intimidar y manipular. Pero él no caería en su trampa de nuevo. «Ya no tienes poder sobre mí», dijo Julián con firmeza. «No puedes controlarme y no puedes controlarlo todo. Te guste o no, tu tiempo ha terminado». Claudia lo miró durante unos segundos, su rostro endurecido por la rabia. Sabía que Julián tenía razón, pero eso solo la enfurecía más. Finalmente se levantó de la mesa, inclinándose sobre él, acercándose lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. «Esto no ha terminado, Julián», susurró con una voz cargada de odio. «No sabes lo que te espera». Con esas palabras, Claudia se giró y salió de la sala sin mirar atrás. Julián se quedó sentado, su corazón latiendo a toda velocidad. Sabía que Claudia estaba herida, acorralada, pero también sabía que eso la hacía aún más peligrosa. Esa noche Julián no pudo dormir. Las palabras de Claudia resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios miedos y dudas. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que esta vez estaba más preparado que nunca. Lucía lo visitó al día siguiente, como habían acordado. Su rostro reflejaba preocupación, pero también determinación. «¿Qué te dijo?», preguntó Lucía en cuanto se sentaron. Julián suspiró, sintiendo el peso de la conversación de la tarde anterior sobre sus hombros. «Nada que no esperara», respondió. «Sigue siendo la misma de siempre, amenazas, manipulaciones. Pero sé que está acorralada, y eso la hace más peligrosa». Lucía sintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Tenemos que ser cuidadosas», dijo con voz llena de preocupación.
Claudia no va a rendirse fácilmente. Y si ya está amenazando, significa que está dispuesta a todo. Julián sabía que debía enfrentar sus miedos. Ahora tenía a Lucía de su lado, alguien que conocía bien a Claudia y que también estaba decidida a derrotarla. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Julián, consciente de que debían actuar antes de que Claudia diera el siguiente golpe. Lucía lo miró fijamente, y por un momento Julián pudo ver la sombra de miedo en sus ojos. Debemos seguir adelante con el plan, respondió Lucía. Expondremos más pruebas, las peores. Pero también tenemos que asegurarnos de que ella no nos vea venir. Julián asintió, sintiendo como una nueva oleada de determinación se apoderaba de él. Estaban tan cerca de liberarse de Claudia para siempre, pero sabían que el camino aún sería peligroso. No voy a detenerme, dijo Julián, mirando a Lucía directamente a los ojos. No hasta que Claudia pague por todo lo que nos ha hecho. Lucía lo miró con seriedad. Lo haremos juntos, Julián, dijo ella. Y esta vez no habrá vuelta atrás. En los días siguientes, Julián y Lucía continuaron su plan, moviéndose con cautela pero sin perder tiempo. Sabían que cada minuto contaba, que Claudia podría contraatacar en cualquier momento. Pero también sabían que tenían una ventaja, conocían sus puntos débiles. Lucía había conseguido más documentos incriminatorios, pruebas. Los documentos mostraban los sobornos que Claudia había pagado para silenciar testigos y las cuentas ocultas que había utilizado para desviar grandes sumas de dinero. Todo estaba listo para salir a la luz, pero Julián también sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Claudia no se quedaría de brazos cruzados mientras su imperio se desmoronaba. Haría todo lo posible para destruirlos, y Julián debía estar preparado para lo peor. A medida que el plan avanzaba, Julián sentía cómo la tensión aumentaba. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora también había esperanza. Después de tanto tiempo, por fin estaba tomando el control de su vida, y aunque sabía que el costo sería alto, estaba dispuesto a pagarlo si eso significaba liberarse de Claudia para siempre. El enfrentamiento final se acercaba, y Julián sabía que no había margen de error. El pasado había regresado para cobrarle a Claudia, pero también para probar la fortaleza de Julián. Esta vez no sería él quien cayera. Los días se convirtieron en semanas, y la calma aparente era solo la antesala de lo inevitable. Julián sabía que Claudia no se quedaría de brazos cruzados mientras todo lo que había construido se desmoronaba. Desde la última vez que la había visto en la prisión, su instinto le decía que algo estaba por suceder, que las amenazas que Claudia había dejado caer como cuchillos no eran simples palabras al aire. A pesar de todo, Julián había mantenido su curso, apoyado en Lucía y en las pruebas que pronto saldrían a la luz. Una mañana, la prisión parecía más silenciosa de lo normal. Julián sentía la inquietud crecer en su interior, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Pero lo que no imaginaba era que ese día su vida cambiaría para siempre. Lucía llegó a la sala de visitas con el rostro pálido. Julián notó de inmediato que algo no estaba bien. La mujer se sentó frente a él, entrelazando las manos con nerviosismo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó Julián, con un tono impregnado de preocupación y urgencia. Lucía respiró hondo antes de hablar, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Claudia ha desaparecido, respondió finalmente en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Julián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. Lucía levantó la mirada y, por primera vez, Julián pudo ver el miedo genuino en sus ojos. Su equipo legal ha emitido un comunicado diciendo que está fuera del país por motivos de negocios. Pero sabemos que no es cierto. Sus cuentas están congeladas y no hay rastro de sus movimientos. Claudia se ha ido, y no sabemos a dónde. El silencio que siguió fue abrumador. Julián sentía que el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser.
Si Claudia había huido, significaba que estaba planeando algo. Algo mucho peor de lo que habían imaginado. Esto no es una retirada, dijo Julián en voz baja, más para sí mismo que para Lucía. Está tramando algo. Lucía asintió lentamente, sabiendo que Julián tenía razón. Claudia no era el tipo de mujer que simplemente huía sin más. Algo se estaba preparando, y ambos sabían que el peligro estaba más cerca de lo que nunca habían pensado. Esa misma tarde, Julián recibió una visita inesperada. Un guardia de la prisión se acercó a su celda con una carta en la mano. Al ver el sobre, Julián supo de inmediato quién la había enviado. El miedo latente se convirtió en una realidad palpable. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y leía las palabras que Claudia había escrito. Julián, no pensé que llegaríamos a este punto, pero tú me empujaste hasta aquí. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que es mío, pero tú decidiste destruirlo. Ahora el juego ha cambiado. No me subestimes. No he terminado contigo. El frío que sintió en ese momento no era solo el de la celda, sino el de la amenaza que Claudia había dejado impresa en ese papel. Sabía que ella estaba dispuesta a todo para recuperar el control, y eso solo significaba una cosa: el peligro era inminente. Al día siguiente, Lucía volvió a visitarlo. Su rostro mostraba signos de estrés, y Julián sabía que el cerco se estaba cerrando. ¿Lo recibiste?, preguntó Lucía sin rodeos, sentándose rápidamente frente a él. Julián asintió, entregándole la carta. Lucía la leyó rápidamente y dejó escapar un suspiro de frustración. Claudia está desesperada, dijo, mirándolo con seriedad. No le queda mucho tiempo. Las pruebas están por salir en los próximos días, y eso la va a destruir. Pero antes de que eso suceda, va a intentar algo. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Julián, sabiendo que estaban entrando en terreno peligroso. Lucía miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchándolos. Necesitamos adelantar la filtración de las pruebas, dijo bajando la voz. No podemos esperar más. Si Claudia tiene algo planeado, no podemos darle la oportunidad de actuar antes que nosotros. Si la exponemos ahora, perderá cualquier ventaja que tenga. Julián lo pensó por un instante. En ese momento, Julián sabía que las pruebas que Lucía tenía eran más que suficientes para enterrar a Claudia. Pero también comprendía que, una vez que todo saliera a la luz, no habría vuelta atrás. El enfrentamiento final estaba a punto de suceder y solo quedaba una opción. Hagámoslo, dijo Julián finalmente, con una determinación renovada. No podemos esperar más. Lucía sintió, con un brillo de alivio en los ojos. Lo haré esta misma noche. Para mañana todo estará en manos de los medios. Julián la observó marcharse, consciente de que estaban a punto de dar el golpe definitivo. Pero también sabía que Claudia no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche Julián no pudo dormir. Sentía la presión en su pecho, el miedo mezclado con la adrenalina de saber que el final estaba cerca. Miraba el techo de su celda imaginando lo que sucedería cuando la verdad saliera a la luz. Por un lado, el temor a la represalia de Claudia seguía latente, por otro, la esperanza de que finalmente todo llegaría a su fin. A la mañana siguiente, el mundo cambió. Los titulares de los periódicos estaban llenos de noticias sobre el escándalo de Claudia. Las pruebas que Lucía había entregado mostraban con lujo de detalles cada crimen que había cometido: cuentas secretas, sobornos, fraudes. No había escapatoria para ella. Estaba acabada. Julián sintió un alivio que no había experimentado en años. Sabía que Claudia, donde quiera que estuviera, ya no tendría el poder de controlar su vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la libertad estaba al alcance de su mano. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Mientras las noticias seguían cubriendo el escándalo de Claudia, Julián fue llamado a la oficina del director de la prisión. Al entrar en la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. El director,
un hombre de expresión dura, le indicó que tomara asiento. Había una hoja de papel frente a él. Recibimos esto hoy, dijo el director, deslizando el documento hacia Julián. Al leer las primeras palabras, Julián sintió como todo su mundo se tambaleaba. Orden de liberación condicional inmediata para Julián Ortega, con efecto inmediato. Levantó la vista, incrédulo. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz temblando. El director lo miró con seriedad. Significa que, después de todos los procedimientos, hemos recibido la orden de liberarte. Eres libre, Julián. Las palabras resonaron en su cabeza, pero aún no podía procesarlas. Había esperado tanto por ese momento, y ahora que estaba aquí todo parecía irreal. Horas después, Julián salía por las puertas de la prisión, sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Lucía lo esperaba con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como orgullo. Julián se acercó a ella y los dos se abrazaron, sabiendo que la pesadilla finalmente había terminado. Lo logramos, susurró Lucía, con lágrimas en los ojos. Julián aún se sentía abrumado por todo lo que había pasado, pero mientras el sol acariciaba su piel, una nueva sensación lo invadía: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se presentaba como algo lleno de posibilidades. Sin embargo, Julián sabía que aunque Claudia estaba derrotada públicamente, aún no estaba del todo acabada. Su amenaza seguía colgando sobre él como una sombra. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía el poder para enfrentarse a ella. Había recuperado su vida, su libertad, y estaba dispuesto a luchar por lo que le quedaba. El camino había sido largo y doloroso, pero Julián sabía que su historia aún no había terminado. Ahora era él quien tenía el control, y no dejaría que nadie, ni siquiera Claudia, se lo arrebatara de nuevo.